Bueno, ayer el presidente de los Estados Unidos hizo primero una aparición anunciando que temía por su vida Ujú, y luego hizo una larga exposición donde se comparó con los presidentes asesinados en la sí, historia de los Estados Unidos, entre ellos el más reciente, John Fitzgerald Kennedy, y el más mm, lejano, Abraham mm, Lincoln. mm, Él hizo toda una presentación donde dice, bueno, parece que cuando uno hace mucha historia, después quieren acabar con uno, mm, espero no ujú, dejar de verlos, en fin, toda una ujú. cosa muy Lo vamos a emocional. ¿De mostrar dónde ahorita. viene esto? ¿De dónde viene esto, Agustín? Mm, Hay una investigación del servicio secreto que permite frenar el último atentado y abatir a la persona que ingresó en Mar-a-Lago, ujú, pero esta investigación dice que hay alguien que ha pagado una cifra muy grande de dinero para okey, quien mate a Trump. Esto es ajá, una novedad que realmente está en los mentideros, nadie lo ha levantado todavía a la prensa, me dicen que es probable que salga mañana, pero hasta ahora nadie ha hablado de que hay un grupo que ha mm, dado una recompensa, por llamarlo de alguna forma, para los sicarios que mataran a mm, Trump. mm, Esto lo toma con mucha seriedad el servicio secreto, el mm, FBI está siguiendo esta pista y los sospechosos son dos, mm, el narcotráfico mm, e Irán, que en definitiva claro, viene a ser lo mismo, porque es importante explicarle a la gente que todo lo que significa Irán, Venezuela, el narcotráfico, mm, Colombia y mm, México tienen una correlación. Cuando mm, ustedes vean, como han visto, vos has mostrado, luego mostraremos el inmenso arsenal que mm, tiene, por ejemplo, Jalisco Nueva Generación. mm, Bueno, eso no viene de la nada, eso viene de mercados como el mercado negro que maneja Rusia y el mercado que maneja Irán. ujú, Les cuento solamente un detalle que luego iremos en México. Usaron un misil tierra-aire para voltear un helicóptero de los sí, que atacó la zona de la casa. Bueno, Donald Trump está ahora con un doble cinturón de seguridad, está trabajando con otra forma distinta al servicio secreto y realmente creo que es la primera vez que yo conozca, al menos, que un mm. presidente norteamericano dice públicamente me quieren matar. En instantes voy a dar detalles sobre los 6 intentos de asesinar a Trump que se han dado desde el 2016 a esta parte, digo, por si perdimos la memoria o no estábamos muy conscientes de que esta no es la primera vez, sino que es la sexta vez en apenas una década que viene zafando, podríamos decirlo de ese modo. Quiero mostrar el video al cual Carlos se refería recién y fue una conferencia de prensa que dio ayer Donald Trump. Great people, and we're never going to forget them. I'll never forget them. I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will. I will not forget them. I'm never going to forget them. They read about all these crazy shooters, but they only go after consequential presidents. They don't go after non-consequential presidents. You know, if you take a look, Abraham Lincoln, some big some big one. John Kennedy, in a certain way, was very consequential. He represented something very important. He was there for 1,000 days, as you know, the book, 1,000 days, but he was consequential. There was a glamour, there was a something good for our country, right? But they consequential, and I was told that. I saw that the other day. They said they only go after consequential. So maybe I want to be a little bit less consequential. Can we hold it back a little bit, please, Tom? Can we just, like, nice and easy? Let's be a normal president for a little while. Because we had the greatest first term, I think, of any president in history. A lot of people have said that. Even radical left people have said that. Bueno, esto fue el día de ayer, después de que se desbaratara este nuevo intento, que insisto, no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino que es el sexto en apenas una década. Si vamos de adelante hacia atrás, este fue el último, febrero 2026, protagonizado por un joven de apenas 21 años llamado Austin Tucker Martin, que terminó siendo abatido. Este chico nacido en Carolina del Norte, llevaba una escopeta y un bidón de combustible. Cuando los servicios secretos le dan la voz de alarma,
se parapeta para poder disparar y así lo terminan ultimando. La vez anterior fue septiembre del 2024, todavía estaban en campaña electoral, cuando un hombre armado ingresó en Mar-a-Lago, o sea, de la misma forma que ahora este otro intruso ingresó también en Mar-a-Lago. Inmediatamente antes, en julio del 2024, fue el disparo en Pensilvania. Este seguro se acuerdan todos porque fue el disparo que le rozó la oreja, que le hirió la oreja y que por 1 milímetro no le quitó la vida. Pero si seguimos yendo hacia atrás, en octubre del 2018, Trump recibió sobres y paquetes con trazas de ricina. Trazas de ricina es un compuesto altamente tóxico que se extrae de las semillas de ricino y que se utilizan en planes terroristas. Terminó presa por 22 años la persona que envió estos paquetes. El 6 de septiembre del 2017, un hombre robó una carretilla elevadora para voltear la limusina de Donald Trump y tratar de matarlo. Esto fue en Dakota del Norte. También terminó preso y el servicio secreto determinó que era un intento de homicidio. Y antes, el día 16 de junio del 2016, durante la campaña en un mitin en Las Vegas, un británico de 20 años llamado Michael Steven Sanford se acercó a un agente de la policía de Las Vegas, le robó la pistola Glock e intentó disparar contra Trump, pero la pistola se trabó. Así que estas son las 6 veces que en los últimos 10 años intentaron atentar contra la vida de Trump. Carlos, permíteme que te sume, sí. Estimado amigo, que hay 2 atentados más que no se han dado a conocer porque no tuvieron desarrollo, pero que fueron capturados las personas que estaban trabajando en esos atentados. Ambos tuvieron origen en Irán y ambos fueron durante la campaña electoral. Y esto es sumamente importante para entender, conociendo la personalidad sanguínea de Trump, cómo Trump tiene claro el tipo de enemigo que es Irán. Es decir, hay una regla de juego, vale la pena contarla esta, una regla de juego entre las superpotencias que no se ataca a los jefes de Estado. Porque si hubiera un continuo ataque entre las superpotencias y los jefes de Estado, el mundo sería realmente mucho más complicado de lo que es. Entonces, hay una especie de regla no escrita donde no se ataca a jefe de Estado. Entonces, acá tenemos un caso de un jefe de Estado clave, porque obviamente Donald Trump está dando vuelta al mundo, está logrando un aire de libertad que nadie imaginaba, ni te digo en nuestro continente. Entre Trump y Marco Rubio nos están haciendo respirar de vuelta. Entonces, tiene enemigos muy fuertes y tiene enemigos con mucho dinero, porque un comentario solamente sobre lo que mueve Jalisco Nueva Generación son 10.000 millones de dólares por año. Y estamos hablando de una estructura sola, si bien la más importante. Imagínense el dinero que maneja el negro, la banda que está siendo despojada del poder en Venezuela, los socios de ellos y los ayatolás iraníes que han hambriado a su pueblo, pero gastan miles de millones en misiles. Entonces, tiene razón el servicio secreto en tomar medidas extremas, y creo que es muy importante esta nueva demostración de valentía de Trump, de contar lo que está pasando, porque habitualmente los jefes de Estado no suelen contar estas cosas y muchos ni siquiera quieren darle importancia. ¿Crees, Carlos, que esto tiene algún impacto político interno de cara a noviembre de este año, es decir, a las elecciones intermedias? Bueno, depende mucho si se muestra el otro atentado, porque el atentado de la herida en la oreja que vos mencionaste es un atentado donde murieron 2 norteamericanos. Claro, fue tan brutal el atentado que las 2 víctimas civiles pasaron desapercibidas, pero fue un impacto en ese momento terrible en los Estados Unidos, recorrió todo el país. Yo recuerdo haberle dicho en ese momento al presidente Milei que realmente, en mi opinión, esto terminaba por definir muchos swing states, porque atacar al jefe de Estado, que lo hieran, y lo hieran por un tema absolutamente del viento, es el viento el que desvió la bala, no es que tenía mala puntería que lo tiró, no era un francotirador, era un joven con un rifle de caza, no con un rifle de francotirador. Imagínense
un francotirador al que le pagan millones de dólares se puede tirar desde casi 1000 metros de distancia si sos un buen francotirador. En este caso fue de una distancia corta, un tirador inexperto que pese a ello había apuntado muy bien porque lo roza a Donald Trump. Yo me imagino que van a usar en la campaña de vuelta esto porque Donald Trump es un hombre que es tan amado como odiado. Si te parece, Carlos, pasemos, dicho esto, a México. Tenemos mucha gente de México del otro lado y ha pasado ya un día desde la máxima convulsión que resultó del asesinato, de la muerte del Mencho, el narcotraficante más buscado de México y uno de los más peligrosos de todo el mundo, el capo del cártel Jalisco Nueva Generación. Se han conocido hoy imágenes sobre el country en el cual este personaje se ocultaba. Perdón, he puesto el mismo clip, un segundo. Acá lo tenemos. Bueno, es el problema de los vivos. Sí, exactamente. Hacemos todo al mismo tiempo, entonces a veces falla. Acá está, mira, estas son imágenes, son fotografías del country, del barrio Cerrado, donde se escondía el Mencho, donde fue hallado por la inteligencia de los Estados Unidos, que le habría comunicado a las fuerzas de seguridad y de defensa de México. Acá estamos mostrando algunas fotografías, hay algunas que llaman especialmente la atención como esta. Al parecer era una persona muy religiosa, se encontró muchísimas imágenes cristianas de la Virgen de Guadalupe. Ahí te hago una acotación que es importante para nuestros televidentes. Sí. Todos los capos narcos tienen una relación enfermiza con la Virgen. Sí. Porque no hay que llamarlos personas que tienen una fe. No. Son personas que son crueles, son basura, pero es como que tratan de encontrar a alguien que los proteja, porque en definitiva hay una historia, es que ningún capo narco terminó su vida en la cama. Todos terminaron presos o muertos. Entonces la relación esta con la Virgen, que era famosa entre los famosos narcos, más famosos narcos colombianos, todos andaban con esta imagen o con otras imágenes, pero la Virgen de Guadalupe en México es clave y en consecuencia te vas a encontrar en todos lados con esto, pero eso no significa que sea religioso. No, tenés toda la razón y no significa que sean cristianos. Recordemos que en el Sermón de la Montaña, si mal no recuerdo, en el Evangelio de Mateo aparece una frase muy conocida seguramente por todos, que es que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y los frutos de los narcotraficantes son secuestros, asesinatos, envenenamiento de poblaciones enteras, como es el caso de especialmente la de Estados Unidos ahora con el fentanilo, que es una de las drogas en las cuales se dedicaba especialmente y se sigue dedicando el cártel Jalisco Nueva Generación, mutilaciones, es decir, los frutos de esta gente son todos menos frutos cristianos. Entonces ellos pueden llenarse de virgencitas, estatuitas de Cristo, cruces y demás, pero en realidad tienen una relación, creo yo, mágica con esto. Lo que buscan es una suerte de protección sobrenatural en el contexto de sus operaciones criminales, sanguinarias, y si no tuvieran imágenes cristianas, tienen imágenes umbanda, tienen distintos tipos de ritos como con San la Muerte, por ejemplo, y este tipo de supuestos santos y supuestas deidades a las cuales los narcos habitualmente les rinden tributo. Así que sí, es muy buena la aclaración que estás haciendo al respecto. Nadie vaya a interpretar que esta gente era verdaderamente cristiana porque tenían estas figuras en sus casas. Tienen una relación mágica con estas figuras a las cuales les piden que les protejan en el contexto de sus crímenes y de sus asesinatos. También tenemos algunos videos que me gustaría mostrarles, porque no solamente hay fotografías, sino también videos de cómo vivían en esta mansión, en un country en Jalisco. Esta es la casa. En la entrada se pueden apreciar
la imagen de la Virgen de Guadalupe y un San Judas Tadeo. Todas las habitaciones. Cosas lujosas con estos baños. Y aquí fue la guarida de Nemesio Saavedra Cervantes en sus últimos días. Bueno, estamos viendo algunas otras fotos. A mí me cuesta creer que los dueños de este barrio cerrado no supieran quién se hospedaba aquí. No, Ayer pero hubo lo que una... pasa es que, Sí, aclaremos, yo le pregunté a sí. una fuente que no es mexicana, sino que es norteamericana, y me Sí. dijo, este era un hombre de una crueldad que todo el mundo conocía. Llegó a la cúpula de Jalisco Nueva Generación por ser una fiera y Mm, nadie se hubiera atrevido a delatarlo, porque costaba la vida de inmediato a él ujú, y a su familia. Eh, y lo mismo ocurre con 03, que es ujú, quien sería quien lo va a reemplazar, el más conocido por el Pelón. mm, Este hijastro de él es mm, hijo de su mujer, y acá hay toda una información que todavía no la tengo suficientemente chequeada, pero lo que me dicen es que la información al ejército norteamericano, yo creía ayer cuando hablamos que era la DEA, ujú, fue en realidad a la estructura del Pentágono y no a la estructura de la inteligencia contra las ujú, drogas, que luego operó junto con los militares mexicanos. Bueno, lo que a mí me dicen es que parte de esta caída del Mencho, de la información que recibe, viene de la mujer del Mencho, sí, que le dice sigan a esta basura, refiriéndose al amante del Mencho, esta que ustedes ven, sí. y que el 03, que es hijo de la mujer del Mencho, trato de Mm, decirlo ujú, lentamente para que no se confunda porque parece un trabalenguas, que ujú, tenía obviamente un manejo clave. Él manejaba la estructura de defensa. El Mencho manejaba los que tenían que defender a su padrastro, que ujú, estaba traicionando a su madre, que a su vez es quien maneja, la mujer verdadera del Mencho, toda la estructura de finanzas de Jalisco Nueva Generación. sí. Entonces, ahí hay una perforación a la seguridad del Mencho que hasta ayer no la conocíamos. El otro tema importante vinculado a esto es que el rápido enculnamiento de todos los capitostes en 03 es llamativa. Yo te decía ayer, esto puede ser un conflicto largo, salvo que 03 quede aceptado. Bueno, la información que yo tengo es que se ha convalidado que 03 conduzca esta estructura. Y esto es un tema que además no Mm, puedo dejar de decir. Este mm. presunto religioso, sus socios políticos son marxistas, sus socios políticos son ateos, son mucha gente que seguramente ahora cuando desarrolles el programa Mm. vamos a hablar de la extraña muerte del Mencho. Pasemos, si te parece, justo a ese punto, porque ayer explicaron que esta mujer fue fundamental para poder llegar al Mencho y una persona allegada a esta mujer también habría dado las pistas a los servicios de inteligencia que pudieron dar con la vivienda que recién mostrábamos. ¿Podrías comentarnos cómo se desarrolló este episodio? ¿Cómo fue que dieron con el Mencho? ¿Cómo fue el tiroteo, el intento de escape? Bueno, te he visto que lo has comentado incluso en medios de comunicación el día de ayer. Sí, ella se retiró de la casa, pasó 2 noches con el Mencho, se retiró de la casa y ahí es cuando los norteamericanos le dicen a los mexicanos, es ahora. Ujú, Y la información era no solamente que el Mencho estaba con la guardia baja esa madrugada, porque mm, se había disminuido casualidad su estructura de defensa, mm, sino que le informaron al ejército mexicano a dónde se escondería al momento de huir. mm, Por eso entran con 6 helicópteros de combate. mm, El segundo helicóptero que ingresa a la zona es golpeado por un misil tierra-aire, un mm, misil digamos, de sí, poco volumen, mm, pero no cualquiera tiene una lanzadera de misiles tierra-aire
tenían los tierra a tierra guardados, no aparecieron en el combate contra el ejército, pese a lo cual cuando vos ves las víctimas, hay más víctimas militares que víctimas entre los narcotraficantes. Esto es otra cosa muy rara, porque si realmente la estructura peleó como debía pelear, no debería haber habido muchas más muertes de los guardaespaldas. Bueno, evidentemente luego de una primer defensa se han rendido muchos. Ahora, el Mencho corre desde su casa, sale por una especie de túnel que tiene la casa y va hacia un bosque que está en una colina, acompañado por 2 de sus lugartenientes más seguros. Y ahí lo espera un grupo militar que sabía que iba para ahí. Ahí empieza la versión A y la versión B. La versión A es, lo capturaron, lo subieron a un helicóptero y se lo llevaron. Sí. La versión oficial es, fue herido gravemente y lo llevaban para curarlo y se murió en el helicóptero. Obviamente, cada uno cree lo que tiene que creer, pero si uno conoce la relación de López Obrador, de Morena, con Jalisco Nueva Generación, que creció en México de la mano del gobierno de López Obrador. Vos ayer mostraste ese video impresionante, abrazos en lugar de balazos, ¿no? Cuando en su momento él perdona al hijo de un narco. Entonces, me parece que ese tema de que este hombre estaba moribundo cuando subieron al helicóptero, a mí me produce muchas dudas y me imagino, no tengo de esta información, que le debe ocurrir lo mismo a los norteamericanos. Bien, vamos a repetir un dato que dimos ayer, y es que durante el sexenio de López Obrador, es decir, a partir del 2018 y hasta el año 2024, la cantidad de homicidios en México fueron arriba de 200,000, a razón de 94 por día. Esto es un récord histórico, no hay ninguna otra gestión en México que haya dejado semejante saldo de homicidios. La etapa más violenta de México se dio con un aliado del narcotráfico llamado López Obrador. Hoy, Claudia Sheinbaum es la heredera de López Obrador. López Obrador la puso a ella allí donde está. De hecho, ella era ministra de López Obrador y comparten ambos el mismo partido político llamado Morena. Entonces, esto es importante para que lo tengan en cuenta nuestros espectadores, porque implica una relación sumamente estrecha, casi de identidad, diría yo, entre la política mexicana y los narcotraficantes. A esos efectos vamos a ver el mismo video que habíamos mostrado el día de ayer, porque es impresionante, es una muy buena recopilación de algunas de las veces en las que López Obrador se pronunciaba en favor del narcotráfico de manera pública. Abrazos, no balazos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. Pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Miren, pañuelito blanco. No, ¿cómo voy a dejar un anciano respetable? Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Lo voy a seguir así diciendo. Abrazos, no balazos. Una aclaración para el público. Cuando dice yo decidí dejar en libertad a este presunto delincuente, se estaba refiriendo al hijo del Chapo, ¿ok? El Chapito. El Chapito, exactamente, uno de los terroristas, de los narcotraficantes más peligrosos que ha tenido México. Cuando se refiere a una anciana respetable, se está refiriendo a la madre del Chapo Guzmán. Entonces, este es López Obrador, esto es Morena, esto es lo que está pasando en México. Y esto es lo que ha pasado con el socialismo del siglo XXI en todas partes. Recordemos algunos puntos importantes. En el caso de Colombia, las FARC, es decir, la izquierda
guerrillera histórica en Colombia, terminó en narcotráfico. En el caso actual, Gustavo Petro, vinculado al ELN también, narcotráfico. Además, Gustavo Petro fue acusado por su propio hijo de haber financiado con narcotráfico su campaña política. Tenemos el caso de Venezuela, nada menos que el cártel de los soles. Tenemos el caso de Cuba, donde se sabe también que tienen profundas relaciones con el narcotráfico. Recordemos también el caso de Bolivia, donde era directamente un narcoestado durante la era de Evo Morales. Y recordemos también en la propia Argentina, cuando un dirigente kirchnerista de la altura de Aníbal Fernández decía que había que olvidarse de la guerra contra los narcos porque esa guerra estaba totalmente perdida, y llegó Milei y en apenas algunos meses desbarató el narcotráfico en Rosario, que era nuestra zona caliente. Y en el caso mexicano tenemos a Morena con estas relaciones carnales con el narco mexicano, que posiblemente sea hoy el más peligroso de todos. ¿Qué pasa con el socialismo del siglo XXI entonces, que es el mejor aliado de los narcotraficantes? Un comentario sobre esto. Primero, que Sheinbaum, un mes antes de este operativo, en una conferencia pública, dijo que ella no iba a pelear con los narcotraficantes. Es decir, ella siguió la línea López Obrador hasta que la presión de Donald Trump y de Marco Rubio la obliga a este operativo, porque le dicen a ellos, ahí están, háganlo hoy. Entonces, no puede ser que salga ahora Sheinbaum a colgarse la medalla de este triunfo, que es un triunfo absolutamente parcial en la medida que este tipo no estuvo preso, interrogado para contar quiénes eran sus cómplices políticos. Y permitime que sume a los países a que ha citado a Brasil. Brasil. Si bien Lula da Silva no está comprobado que él personalmente tenga una relación con el narco, hay dos estructuras narcos monstruosas que han crecido bajo los gobiernos de Lula. Una en la zona de Río de Janeiro, otra en la zona de San Pablo. Esta estructura narco tiene diputados del Partido de los Trabajadores, es decir, no es que tiene amigos, ha metido diputados del Partido de los Trabajadores. Cuando el gobernador de Río de Janeiro atacó a los narcos y le pidió ayuda al gobierno federal, no se la dieron. Entonces, lo que pasa en México es terrible para nuestros hermanos mexicanos, que se ven permanentemente envueltos en una inmensa inseguridad, porque los que mueren en México son los que trabajan, los que producen, y los que siguen viviendo de ellos son los narcotraficantes y los políticos de izquierda que nos han llevado a todos en el continente a este drama. Gracias por sumar Brasil, Carlos. Yo no lo tenía digamos, como ejemplo a la mano, pero tenés toda la razón. Y en ese sentido, mirá este video de... ahí está Lula da Silva. Mirá este video de Bukele, que en 30 segundos te explica algo muy sencillo de entender, y es que cuando el Estado deja crecer al narcotráfico, en realidad es porque los políticos que gobiernan ese Estado son los propios narcotraficantes. La única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con fuerza, con la fuerza del Estado, que yo lo he dicho en otras ocasiones, todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. No hay Estado que no pueda contra los criminales. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice o porque partes del Estado son cómplices. Una vez el Estado se libera de la complicidad con la delincuencia y va con fuerza hacia los criminales, los vence. Recordemos que cuando Bukele asume, la tasa de homicidios de El Salvador estaba muy por encima de la tasa de homicidios de México. Cuando uno comparaba la tasa de homicidios, insisto, de El Salvador en la misma época de López Obrador, la de El Salvador estaba por encima, pero con Bukele esa tasa de homicidios se fue prácticamente a cero. Hoy está por debajo de lo que presenta un país como Suiza. Si uno ve en términos de homicidios, El Salvador es más seguro hoy que Suiza. Y cuando ves México después del desgobierno de los aliados del narcotráfico, es decir, de los morenistas, hoy México es un verdadero calvario para los ciudadanos de bien, como bien decía Carlos, que son al final los que pagan los platos rotos. Dicho esto, Carlos, si querés podemos leer algunas de los... Con mucho gusto.
los mensajes que nos han enviado. Gracias a Lucas de Tandil, que siempre nos apoya con estas membresías al canal como regalo. Muy amable. Jesús Escobar, otro amigo del canal, dice: saludos, maestro Laje. En Latinoamérica el crimen organizado está bien compenetrado en las instituciones de los gobiernos, y me refiero a México, Venezuela, Cuba, Guatemala, Honduras y otros más. Sí, es un cáncer para nuestra región el crimen organizado, y eso es porque han penetrado los aparatos estatales. De no haberlo hecho, ya Perdón, estarían diezmados. se olvidó de Sí, Nicaragua, no me quiero olvidar Nicaragua. de esa basura de Nicaragua, que es otro de los que está en la lista, ¿eh? Atrás viene Cuba y atrás de Cuba Nicaragua. Totalmente cierto. Un señor dice: periodista Loan Grillo y Anabel Hernández destacan, Mencho y 2 detenidos, los 3 murieron en el trayecto. Muchas coincidencias que los 3 murieran, dice. Bueno, esto es lo que dijo ayer Carlos Rucauf en la transmisión en vivo que hicimos. Dijo ayer Carlos 2 cosas importantes. Una es que le llamaba muchísimo la atención de que justo estas 3 personas que se las requería desde Estados Unidos vivas hayan muerto. Posiblemente tenían información que podrían haber dado a los Estados Unidos, como lo hizo, por ejemplo, el Mayo Zambada, y bueno, no llegó con vida a poder hacerlo. Y lo otro que dijo Carlos es que 03, el hijo del Mencho, iba probablemente a ocupar ese lugar, y eso es algo que se acaba de confirmar hace apenas algunas horas. Para que vean, digo, que la información que damos en este canal, digamos, es información seria. A posteriori, muchas de las cosas que acá hemos estado anticipando se ha venido verificando. Cristero dice: ya salieron los evangélicos a atacar a los católicos, ellos que piensan que son salvos nomás por creer. Bueno, acá también dice Ale, dice: Agus querido, te conocí en Guadalajara, aunque las autoridades dicen que podemos salir. Lo cierto es que las escuelas están avisando por chats a padres de familia no asistir. Un gran abrazo. Ayer hablé con una amiga que vive en Guadalajara y me decía que nadie se animaba siquiera a ir a hacer compras a los supermercados, que estaban viviendo con los que tenían en su casa y que no sabían cuánto tiempo más esto iba a ser así. Te comento sobre esto, Sí. perdón, que en Puerto Vallarta, en este momento, la gente no sale a la calle. Puerto Vallarta no hay un solo comercio, mi estimado amigo y todos los que te siguen, no hay un solo comerciante que no le esté pagando un seguro a Jalisco Nueva Generación. Wow. Y obviamente la situación planteada, yo también acabo de hablar hace un rato con un comerciante de Puerto Vallarta, la situación es terrible porque me dice: no va a venir ningún turismo porque nosotros vivimos del turismo, y claramente la gente se está asustando. Y la otra pregunta que vale la pena hacerse, porque me la hizo este comerciante: nosotros soñábamos con el Mundial de Fútbol. Claro. ¿Se va a jugar? Porque uno de los lugares claves es el aeropuerto donde ayer vos mostraste los tiros que hicieron correr a los policías, no solamente a los turistas, ¿no? La Guardia Nacional corriendo, huyendo despavorida del aeropuerto de Guadalajara, y es sumamente lógico que las personas que piensan ir al Mundial piensen 2 veces si van a querer ir a Guadalajara si esta convulsión continúa, como parece de hecho que va a ser. Además, recordemos que México tiene 3 ciudades donde va a hacerse los partidos del Mundial. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde, si mal no recuerdo, eran 4 los partidos que se iban a celebrar. Ojalá que esto baje la intensidad, ojalá que se pueda realizar por el bien de los ciudadanos mexicanos que no tienen nada que ver con el narco y que van a resultar heridos económicamente si esto no se hiciera. Bien, acá dice: magnífico lo de Bukele con el soldado militar detrás, dice este usuario. Un saludo a Agustín y Rucauf, siendo el hombre más poderoso del mundo. ¿Es creíble que Trump tema por su vida? Yo diría que sí. Trump tiene muchos enemigos muy poderosos. Obvio. Porque además, vos contaste la cantidad de atentados que ha sufrido Trump. Esto va perforando la mentalidad de la gente que trabaja en la estructura de seguridad. Yo conozco a mucha gente ya jubilada del servicio secreto. Es un trabajo de inmenso estrés, de constante estrés. Ellos están permanentemente mirando para arriba, para el costado, tienen francotiradores cubriendo todo el tránsito del presidente de los Estados Unidos, se ponen locos cuando el presidente baja a saludar a alguien sin haber dicho que ahí bajaba. Es muy difícil cuidar a un presidente de los Estados Unidos. Es el país que más presidente ha perdido en su historia por asesinatos. Tienes razón. Habías mencionado a Lincoln, a Kennedy.
Sí, efectivamente, que sea el hombre más poderoso del mundo no significa que sea infalible los dispositivos de seguridad de los Estados Unidos. Además, bueno, ya hubo un tiro que le rozó la oreja, que gracias al sentido del viento le salvó la vida. Es decir, Obviamente. gracias a un milagro. Para los creyentes eso fue un milagro. De modo que puede ser el hombre más Uno de los poderoso del mundo. uno de los presidentes más importantes de la historia norteamericana, Ronald Reagan, Sí. no fue asesinado por milímetros. Recibió un balazo él, recibió un balazo uno de los hombres del servicio secreto. Yo, siendo en la Argentina ministro de Interior y Seguridad, invité a la gente que había trabajado con Ronald Reagan y dieron acá cursos de entrenamiento. Yo tuve la oportunidad de hablar con el hombre que recibió el balazo en la espalda por Ronald Reagan. Amaban a Ronald Reagan, fue un presidente que también cambió la historia de los Estados Unidos. Es el hombre que derrotó a la Unión Soviética, Claro. esto hay que decirlo con todas las letras, porque acá a veces la historia pasa tan rápido que nos olvidamos, ¿no? Si no hubiera habido una intervención norteamericana en Europa, en Francia se hablaría alemán. Si no hubiera habido un Ronald Reagan, estábamos en riesgo de que habláramos ruso. Y hoy Donald Trump nos está salvando del narcosocialismo del siglo XXI. Entonces, las víctimas tienen que ver con el coraje que tienen para enfrentar la realidad. Mira, te cuento una anécdota de 30 segundos nomás. Sé que esto parece increíble, pero me pasó hoy. Me tomé un taxi, el taxista no me conocía, aclaro, y yo le mandaba un audio al productor de este canal pidiéndole que hiciera una miniatura sobre Trump, que pusiera en la miniatura Trump. Y cuando termino de mandar el audio, el taxista me dice, qué bárbaro Trump, dice, está salvando el mundo. Hacía falta un sheriff para salvar al mundo. Yo me quedé helado porque pensé que me conocía, pero después me di cuenta que no. Entonces, una persona que manejaba un taxi, es decir, todo esto está al alcance del pueblo llano, digámoslo así. Acá dice, hola querido Agustín, me mandas un saludo, claro. A ver, ¿cómo es tu nombre? Aria. Bueno, Aria, un beso grande para vos, un gran abrazo y gracias por seguirnos. Un saludo hasta México. Xiomara, gracias por tu donación, un gran abrazo para vos. Andrea, gracias por tu super sticker, te mando un saludo. Acá dice Luis, Agustín, que Rucauf pase el nombre de su canal para seguirlo. Lucido el hombre. Bueno, se llama, entran en YouTube, se llama Carlos Federico Rucauf, es mi nombre, y claramente hoy el tema lo van a encontrar en YouTube, porque si entra uno de los artículos, de los videos que explican lo que está pasando en México, es este video que yo subí cortito, porque nosotros con Agustín vamos a la profundidad. Yo trato de hacer información corta y ustedes van a ver en la cara de ese video, la cara de, ahí lo tienen, muchas gracias a la producción de ustedes, la cara de la novia y la cara de Trump, y en el medio la casa que fue la trampa donde cayó el Mencho. Y una vez más, digámoslo, es un acto de justicia lo que ocurrió, pero es insuficiente. Lo que querían Donald Trump y Marco Rubio es que hablaran estos tres y fueron silenciados. Así que seguimos esperando que los mexicanos puedan liberarse de este drama que viven. Muy bien, el último comentario dice Raúl Hernández, dice, yo lo que he dicho es que a los socialistas jamás les importó la vida de los demás, solo la suya propia. Lo malo es que en México no hay nadie para votar. Coincido, amigo, en las dos cosas que decís. El haber del socialismo en el siglo XX fue 100 millones de muertos entre hambrunas, campos de concentración, asesinatos, todo esto documentado en el libro negro del comunismo. Y con hago una acotación para la esperanza de los mexicanos. Los argentinos no esperaban que viniera Milei a liberarnos, y los salvadoreños tampoco esperaban que apareciera Bukele para liberarlos. Va a llegar un mexicano o una mexicana que acabe con todo esto. Y Donald Trump fue un outsider que tampoco se esperaba que ganara en el 2016, ni siquiera la interna republicana. Así es. Bueno, de hecho, yo debo confesar que en esa interna republicana yo estaba trabajando con Jeb Bush, que era su primer contrincante, y nos impactó, porque creíamos que Jeb Bush llevaba el apellido, era un hombre brillante, un hombre clave en Florida,
y nos llamó la atención que de un día para otro todos se iban con Trump. Pero bueno, los pueblos saben elegir. Así es. Carlos, querido, gracias por estar en el canal una vez más. Te mando un gran abrazo. Un abrazo a vos y a todos los que te siguen. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del